Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. Utsawuch, Matios Cari. Buenos días, jóvenes de primero básico. Bienvenidos a una clase más. Ya estamos finalizando, ¿verdad? Pero vamos a trabajar el día de hoy lo que es perímetros y áreas de cuadrados, triángulos y círculos, ¿sí? En esto, pues, vamos a ir analizando, viendo cómo encontramos lo que es el perímetro y el área. Cuando hablamos de perímetro, nos referimos a todo el contorno. Es decir, por ejemplo, cuánto mide de cada lado. Perímetro es todo el contorno, ¿sí? Toda la orilla. ¿Cuánto va a medir? Todo el contorno. Entonces, cuando hablamos de perímetro, por ejemplo, me dice que si queremos hallar el perímetro de un triángulo o de un cuadrado, se debe sumar todos sus lados y la medida es la unidad simple. ¿A qué me refiero con la unidad simple? Por ejemplo, tenemos acá, dice, encuentra el perímetro de las siguientes figuras. Tenemos un cuadrado y tenemos un triángulo. En este cuadrado, supuestamente, sabemos que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Observemos ese cuadrado. Ese cuadrado solo me aparece un 6, ¿sí? Quiere decir que mide 6 de este lado y como es cuadrado, tiene que medir 6, 6 y 6, ¿sí? 6 de cada lado. Entonces, me dice que para poder hallar el perímetro de un cuadrado, debo de sumar su lado. Veamos entonces, tendríamos acá, ¿sí? Encontremos entonces el perímetro. El perímetro de ese cuadrado va a ser sumarle todos sus lados. Vamos a ponerlo de esta forma para que lo podamos ver mejor, ¿sí? Entonces ahí venimos y si vale 6, entonces el perímetro sería sumarle todos sus lados. Sumamos entonces acá 6 más 6 más 6 más 6. ¿Cuántos lados tiene? 4. Entonces la suma de todo me va a dar 24. En este caso vamos a hablar de centímetros. Quiere decir que necesitamos, o este cuadrado tiene un contorno de 24 centímetros. 6 más 6 más 6 más 6. Se suman todos sus lados, ¿sí? Para un triángulo de la misma forma. Observemos este triángulo que tenemos acá. Mire, 3, 5 y 4. Entonces, ¿cómo hallamos el perímetro de ese triángulo? Venimos y sumamos todos sus lados. El perímetro del triángulo sería igual a 3 más 4 más 5. 3 más 4, 7 más 5, 12. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro de este triángulo? Va a ser 12. ¿Estamos claros? Entonces ya tenemos ahí que para poder hallar el perímetro sumamos todos los lados. Ahora veamos qué es lo que sucede. ¿Qué pasa ahora si me están pidiendo que encuentre lo que es el área? Me dice que para poder hallar el área de un cuadrado o de un triángulo, me dice que debo de aplicar ahora una ecuación o una fórmula, si la llamamos así, ¿verdad? Que dice que para hallar el área de un cuadrado se multiplica la base por la altura. Ejemplo, para hallar el área del cuadrado que tiene 6 centímetros de lado, se multiplica lado por lado. Veamos por qué. ¿Quién es la base? Veamos aquí quién va a ser la base. La base en este cuadrado que tenemos, la base sería esta parte de abajo, ¿verdad? ¿Cuánto mediría aquí? 6. ¿Cuánto mide de alto? 6. Entonces multiplicamos base por altura, es decir, 6 por 6. Aunque aquí veamos que solo aparece un 6. Pero ya dejamos claro que como es un cuadrado, tiene sus 4 lados iguales. Entonces la base sería 6
por 6 me va a dar 36, ¿sí? Entonces quiere decir que para poder hallar el cuadrado de para hallar el área de un cuadrado, perdón, multiplicamos la base por la altura. La base en este caso es 6 y la altura también es 6. Por eso dice multiplicamos lado por lado. Entonces 6 por 6, 36. Observemos que ese resultado tiene adicional una base de centímetros al cuadrado. ¿Por qué centímetros al cuadrado? Porque va a tener entonces 36 cuadritos, por eso dice centímetros al cuadrado. Si lo vemos de otra forma, si lo vemos como una operación algebraica, tendríamos que, ¿cuántas veces aparece la palabra centímetros? 2, ¿sí? Centímetros, dice 6 centímetros por 6 centímetros. Solo multiplicamos 6 por 6, copiamos la palabra centímetros y como aparece 2 veces, le escribo entonces al cuadrado, ¿sí? Que como estamos hablando de geometría, lo tenemos entonces que van a haber 36 cuadritos y cada cuadrito va a medir 1 centímetro, ¿verdad? Entonces 1 centímetro por 1 centímetro. Van a haber 36 centímetros cuadrados. Veamos entonces. Eso es para un cuadrado. Ahora veamos para un triángulo. Me dice que para hallar el área de un triángulo se multiplica la base por altura y el resultado se divide entre 2. Veamos, dice ejemplo, para hallar el área del triángulo que tiene una altura de 3 centímetros y una base de 4 centímetros, es decir, que tendríamos, por ejemplo, si regresamos a nuestro dibujo anterior, tenemos acá, observemos este dibujo, ¿sí? Tenemos entonces una base de 4 y una altura de 3. Entonces el área del triángulo sería 3 centímetros por 4 centímetros. 3 por 4, 12. Dividido 2 va a ser igual a 6. ¿Por qué razón? Porque dice que siempre se va a tener que dividir entre 2. Ese 2 va a ser constante, siempre va a ser el mismo porque observemos aquí, si analizamos nuestro dibujo, un triángulo, ¿sí? ¿Qué pasaríamos si colocamos otro triángulo en la parte de arriba del que ya tenemos, pero solo que al revés? ¿Qué figura se formaría? Un cuadrado, correcto. Aquí ven, se formaría un rectángulo, ¿verdad? Porque tendríamos dos triángulos, ¿sí? Por eso dice aquí, la fórmula siempre va a ser dividido dentro de 2, ¿sí? Siempre para poder hallar el área de un triángulo, multiplicamos la base por la altura, o la altura por la base, que va a ser lo mismo decir 3 por 4, que 4 por 3, ¿sí? Luego entonces, a ese resultado lo dividimos dentro de 2 y tenemos lo que es el área del triángulo en centímetros al cuadrado. ¿Qué pasa ahora si me dicen que necesitamos hallar entonces el área y perímetro de un círculo? Para el cuadrado y el triángulo nos damos cuenta que el proceso es similar, pero veamos en este caso, tenemos área y perímetro de un círculo. Para hallar el perímetro de un círculo usamos diámetro por pi o también 2pi por r, porque el diámetro es el doble del radio. Observemos, hay aquí un símbolo que que vemos nosotros que va a cambiar, o que es nuevo para nosotros, es pi. Esta figura que vemos acá, ¿sí? Es el símbolo de pi, que es un símbolo griego que su valor es de 3.1416 y tiene un montón de números más. Pero nosotros vamos a utilizar solo dos decimales, 3.14. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación que es la más común, ¿verdad? Observemos aquí, 2pi por r o diámetro por pi.
Entonces veamos entonces acá. Observemos que para hallar el área me dice que ya no aparece el 2, sino que únicamente ahora dice pi por r al cuadrado. Encontremos, hallemos un ejemplo. Para hallar el área y el perímetro de un círculo que tiene un radio de 5 centímetros. Veamos entonces, ¿cómo hallamos el perímetro? ¿Sí? El perímetro va a ser igual a 2 pi por r. La ecuación que tenemos aquí, miren, 2 pi por r. ¿Sí? Veamos, el 2 va a ser constante, quiere decir que siempre va a estar. Pi, ¿cuánto vale pi? 3.14. Y el radio vale 5. Multiplicamos entonces 2 por 3.14 por 5, 31.4 centímetros. Y ya tenemos lo que es el perímetro del círculo, quiere decir el contorno. Si tenemos acá el círculo, ¿verdad? Tenemos el círculo y el radio es este del que hablamos, ¿verdad? Este es el radio, ¿sí? Pero observemos ahora qué va a pasar entonces. Para hallar el área, recordemos que entonces el círculo, cuando hablamos del perímetro es todo el contorno, toda la orilla. El área es todo lo que está adentro, todo lo que va a estar en la parte de adentro. Para ello me dice que el área es igual a pi por r al cuadrado. ¿Cuánto dijimos que valía pi? 3.14. R, 5. Dice al cuadrado, entonces elevamos a la potencia 2. Recordemos en la jerarquía de operaciones que primero resolvemos la potencia. 5 por 5, 25. 25, luego lo multiplicamos por pi, por 3.14, me va a dar 78.5 centímetros al cuadrado. ¿Estamos claros entonces? Lo que tenemos que hacer simplemente es de recordar la ecuación, cómo encontrar. Nos dimos cuenta que para encontrar el perímetro del círculo aparecen dos ecuaciones, diámetro por pi, o podemos utilizar 2pi por r, según el dato que me den. Veamos qué pasa cuando utilizamos el diámetro. Tenemos por acá un ejemplo en donde me dice que vamos a utilizar ahora el diámetro, ¿sí? Hallar el área y el perímetro de un círculo que tiene un diámetro de 6 centímetros, ¿sí? Si tiene un diámetro de 6 centímetros, se puede utilizar entonces la ecuación que dice diámetro por pi. Diámetro de 6, pi 3.14, me va a dar de perímetro 18.84, ¿sí? Muy bien. Pero ahora encontremos el área. Para poder encontrar el área, aquí dice pi por r al cuadrado, ¿sí? Pi por r, ese asterisco quiere decir por, una multiplicación. Aquí me pide r, vaya, no conozco r, pero sí conozco el diámetro. Como conocemos el diámetro, entonces, en lo anterior ya habíamos indicado, aquí dice, porque el diámetro es el doble del radio. Si el diámetro es el doble del radio, entonces quiere decir que el doble, para que me dé 6, va a ser 3, porque 3 por 2 es 6, ¿sí? O más fácil, ¿cómo encuentro? Si me dan el diámetro, ¿cómo encuentro el radio? Lo divido dentro de 2. 6 dividido 2, 3. Entonces el radio es 3 y ya puedo encontrar el área. 3.14 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3, 9. 3.14 por 9, 28.26 centímetros cuadrados. Muy bien, veamos entonces, resolvamos entonces ese ejercicio, ¿sí? Resolvamos y luego nos vemos en la siguiente clase, ¿verdad? Para resolver cualquier duda. Feliz día.